Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a todos los presentes por hacer un hueco en vuestra agenda y particularmente a la ponente Olga por acompañarnos y compartir este webinar con nosotros. Y hoy, bueno, básicamente, como bien dice el título del webinar, hablaremos sobre el papel fundamental de las personas en la transformación digital de cualquier organización. Y sobre la justificación de este webinar, sí que me gustaría pues explicaros un poco el por qué hablar del papel de las personas en la transformación digital. Y es porque yo creo que es fundamental vencer el tópico de ligar de manera automática la transformación digital a la implantación de nuevas tecnologías. De hecho, yo creo que si preguntas en cualquier empresa, a cualquier empleado o a cualquier directivo qué tal va la transformación digital de tu organización, generalmente te van a hablar de, bueno, que han instalado una herramienta de análisis de datos que les permite tomar mejores decisiones o que han mejorado la productividad un tanto por ciento gracias a la automatización de ciertos procesos o que han migrado sus datos a la nube. Y todo esto, pues la verdad que está muy bien y es una condición necesaria para alcanzar la transformación digital. Pero pocas veces se nombra a las personas como protagonistas. Es decir, pocas veces pues, te hablarán del nivel, por ejemplo, de competencias digitales entre los trabajadores de la empresa o de qué metodologías de trabajo usan los trabajadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que de manera automática nos obsesionamos con que la tecnología es el principal activo que habilitará la transformación digital de nuestras organizaciones. Sin embargo, aquí es donde estamos muy equivocados, porque la tecnología siempre estará al servicio de las personas y así será. O sea, el principal protagonista de la transformación digital de las empresas son las personas, es decir, tanto los empleados como los directivos. Y aquí sí que me gustaría sacar una frase que es muy interesante y es la de que no hay empresa digital con trabajadores analógicos. Y no es casualidad que las empresas que abanderan este proceso de digitalización y de transformación digital, como son las grandes tecnológicas, pues son aquellas precisamente que mayor densidad de talento digital tienen entre sus trabajadores. Por eso, y durante este webinar, de la mano de Olga Gutiérrez, pues pondremos el foco en las personas como principal habilitador de la transformación digital que queremos alcanzar en nuestras empresas. Bueno, antes de nada y de dar paso al webinar, pues os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Fuimos designados por el Ministerio de Economía y Transformación Digital a través de Red.es como oficina y nuestro principal objetivo y función durante los próximos 2 años es ir de la mano acompañando a la pyme y al autónomo en su proceso de transformación digital. Cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezca, puede beneficiarse de los servicios que ofrecemos. Además, todas las acciones son gratuitas y de acceso libre. Brevemente, os comento aquí las líneas de actuación que tenemos para alcanzar ese objetivo de transformación digital de la empresa. Realizamos jornadas divulgativas como las que estáis presentes, servicio de asesoramiento y soporte digital, es decir, atención individualizada a pymes. Asesoramos sobre el programa Kit Digital. Cualquier duda, pregunta que os puede acontecer, poneros en contacto con nosotros. Realizamos sesiones para fomentar el emprendimiento digital, visitas a empresas que consideramos referentes en algún aspecto de la transformación digital, videopíldoras tecnológicas y, por último, un par de foros de transformación digital para estimular la demanda tecnológica. Todas estas acciones, así como la inscripción, pues podéis participar a través de la página web www.otdeasturias.es. Aspectos organizativos del webinar. Las webcam, pues pedimos por favor que permanezcan deshabilitadas, los micrófonos también, rogamos que permanezcan también en silencio para mejorar la calidad del audio y todas las dudas y preguntas, pues os emplazamos al final de la ponencia, nos daremos un pequeño coloquio ponente asistentes. Ahora, bueno, es el momento de presentar brevemente
al verdadero protagonista de este webinar. Me acompaña Olga Gutiérrez González. Agradecer a Olga pues, su predisposición y colaboración para realizar este webinar de manera conjunta, y voy a presentar a Olga haciendo una breve reseña curricular. Es consultora y mentora especialista en marketing, comunicación y transformación digital, además de ser experta en social media y contar con una amplia experiencia formativa dentro del ámbito digital. Sobre el webinar que acogemos hoy, el centro de la transformación digital, las personas. Este es el programa y los puntos que trataremos de abordar siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Hablaremos de personas, como es lógico, de competencias digitales, de ganas de aprender, de motivación y entusiasmo digital, de cambios en las relaciones en el trabajo, en cambios en los procesos de trabajo, en cómo construir una mentalidad digital en las personas. Hablaremos de creatividad e innovación y, por último, del compromiso de la dirección en la transformación digital. Para estar en contacto con nosotros, ya lo sabéis, físicamente a través de la sede del COIA, situada en Oviedo, en calle Asturias, a través de la página web de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme, desde donde se centraliza todas las acciones, oteasturias.es, como ya he dicho antes, en redes sociales, que estamos en casi todas, o si no, a través del correo electrónico otd@coias.es. Os recomendamos que os suscribáis al boletín para estar al día de todas las acciones que realizamos. Mencionar aquí que todas estas acciones pues, están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y dar paso a Olga Gutiérrez para que dé comienzo al webinar. Muchas gracias. Olga, ¿me escuchas? Ahora. Sí, ahora Dame sí. poderes para presentar. Ah, ahí va. Bueno, buenos días a todos. Gracias al colegio y en especial a Carlos por tenerme siempre en cuenta para este tipo de acciones que me gustan tanto. Y si me ha tocado a mí esta parte de personas y transformación digital, bueno, pues aparte de que esta colaboración con el colegio ya la teníamos anteriormente cuando era la oficina designada en Red.es allá en 2019, antes del cambio de era y del pre-COVID, desde abril de 2020 prácticamente estoy aquí, sentada en mi casa delante de una pantalla, ¿vale? Trabajando con personas, tanto en temas de formación como consultoría, como mentoría, como bien explicaba Carlos, y me ha tocado precisamente tener que implantar muchas veces un sistema que hasta ahora no se había tenido que dar por la situación que tenemos en cuanto al distanciamiento social, la no presencialidad, etcétera. Yo creo que todos tenemos claro que si 2018-2019 fueron años en los que nos estábamos concienciando de esa revolución tecnológica que estaba ocurriendo, marzo de 2020 ha sido un punto de inflexión donde la tecnología se ha vuelto exponencial, no solo como un apoyo a los desarrollos industriales o comerciales o empresariales, sino también al día a día de las personas. Y eso lo estamos viendo por esa cantidad de gente que nunca había hecho, por ejemplo, una videoconferencia y que a partir de marzo de 2020 pues han aprendido y han puesto disposición para hacerlo porque realmente era necesario. Entonces, bueno, como comentaba Carlos, la píldora de hoy vamos a hablar de las personas como el centro de esta transformación digital, de esas competencias digitales inherentes y necesarias para que realmente ocurra una transformación digital y no solo una digitalización. No solo que compremos una licencia de software, que compremos un ERP, que implantemos un CRM, que hagamos temas de realidad virtual, sino que es necesario aunar esas inversiones en tecnología también con el foco y la atención sobre los efectos y las necesidades de las personas cuando afrontamos este tipo de proyectos. Las ganas de aprender, la motivación, los cambios, bueno, pues todos los puntos que comentábamos y que tenéis en la convocatoria del curso. Dicho esto, para hacer una breve introducción de dónde estamos y qué está ocurriendo, yo creo que ya no hay ningún tipo de discusión sobre que nos encontramos en la cuarta revolución industrial, ¿vale? Relacionado con esta transformación digital y el título de la ponencia en relación a poner a las personas en el centro, este señor, que es Klaus Schwab, que es el fundador y el gerente ejecutivo del World Economic Forum,
dice en una entrevista que en la cuarta revolución industrial no es que cambie lo que hacemos, sino que cambia lo que somos. De ahí la profundidad y la necesidad de tener en cuenta a las personas para que realmente sea efectiva la transformación digital. Dicho esto y centrándonos en la industria 4.0, en esta revolución industrial, vamos a ver muy brevemente los 9 pilares que fundamentan esta revolución industrial, empezando uno por la realidad virtual, que si bien parecía algo muy de los adolescentes, de los videojuegos, del Fortnite y todas estas plataformas, estamos viendo cómo tecnología de realidad virtual aplicada al desarrollo de gemelos digitales, aplicado a entornos de trabajo en los que podemos simular situaciones en las que entrenemos a las personas para no solo hacer de una manera eficiente las tareas que tengan que realizar, sino también para hacerlo de una manera segura. La parte de la realidad virtual en prevención, planes de emergencia, no solo garantiza una eficiencia, sino también garantiza una seguridad que ahora mismo es tan necesaria. La fabricación aditiva, la famosa impresión 3D, ¿no? Parece que va a ser la salvadora de la escasez de los suministros. Ya no vamos a tener que estar esperando a que fábrica nos produzca, sino que nosotros mismos podremos producir. No es que vayamos a tener cada uno una impresora 3D en casa, por lo menos a corto plazo, evidentemente, pero sí que ya se están trabajando y desde Asturias hay varios proyectos en los que esta impresión aditiva, esta impresión 3D se está enfocando precisamente a ser mucho más eficiente, a tener mucha más capacidad de producción, a ser mucho más rápida, ¿vale? Para que esas cadenas de suministros no se corten o se paralicen, como nos ha pasado primero por la pandemia, después, pues bueno, por ciertos incidentes, como recordaréis todos, cuando el canal de Suez, por ejemplo, se queda atascado un mega barco con un montón de contenedores y durante días no se pudo atravesar el canal de Suez. Tercero, y esto ya no es que solo nos afecte a la industria, no es que solo nos afecte a las empresas, es que en el día a día de las personas ya está, que es el Internet de las cosas, es decir, los electrodomésticos, las cosas que utilizamos en nuestro día a día y su necesidad de conectarse a Internet para ser eficientes, ¿vale? Yo creo que la más sencilla y la que todos conocéis es precisamente los buscadores de voz inteligente, que están a su vez conectados a equipos, a dispositivos de sonido, de luz, de imagen, la domótica, ¿no? ¿Cómo podemos ser capaces ahora mismo ya de ejecutar un montón de acciones simplemente con la voz, hablándole a una máquina, que esa máquina está conectada a su vez a Internet y busca la información o realiza la tarea que le estamos pidiendo utilizando Internet como base de esa ejecución y de esa conectividad? El Big Data. Bueno, los datos son petróleo. El valor de los datos es tan grande que si os habéis leído últimamente noticias que tengan que ver con redes sociales o con Facebook, por ejemplo, está pasando que Facebook ya no tiene acceso a ciertos datos privados de los usuarios y amenaza con dejar de dar servicio tanto de su plataforma de Facebook como de Instagram a Europa por la legislación. ¿Por qué? Porque si no tiene los datos, el negocio de Facebook se monta precisamente sobre los gustos y las necesidades de las personas que navegan y que publican contenidos en esa red social, de manera que se le muestran anuncios. Y si Facebook no tiene esos datos, no va a poder hacer ese trabajo, que es por el que realmente gana dinero. De hecho, por eso ha perdido un 7% de capitalización en bolsa en el último mes y está peligrando la estabilidad de una empresa como Facebook, que parece que está en todos los sitios, pero que realmente se sustenta sobre los datos de los usuarios. Y hay muchísimos negocios que se sustentan sobre estos datos. Pero el Big Data no vale solo para hacer negocio con los datos de los usuarios, vale para más cosas, pero tiene que cumplir unas premisas. Existe una regla en la que habla de que debemos de tener suficiente volumen de datos para que realmente estos sean útiles y podemos considerar que estamos haciendo Big Data, que hay una variedad de datos, que esos datos se suministren de una manera veloz y que sean capaces de gestionarse, por supuesto que sean veraces. Si no tenemos datos veraces, si no tenemos datos que sean capaces de mostrarnos la realidad, ahí aparecen tecnologías como el blockchain, no sirven de nada, porque serían especulaciones si realmente los datos sobre los que estamos trabajando no son veraces o no cumplen ese requisito de la veracidad.
Tienen que ser datos que tengan valor, que sean relevantes para las decisiones que vamos a tener. Claro que podemos acumular un montón de datos, pero ¿para qué sirven esos datos que estamos acumulando? Tienen que tener un valor. Tienen que ser viables, ¿vale? En la medida en que seamos capaces de organizarlos para conseguir los objetivos, y tienen que tener una parte de visualización, ¿vale? De ahí el auge de la necesidad de tener expertos, por ejemplo, en programas como Power BI de Microsoft, que te permite esa visualización de esos datos de manera que seamos capaces de gestionarlos. Esta es la llamada regla de las 7 Vs, ¿vale? Volumen, variedad, velocidad, veracidad, valor, viabilidad y visualización. Porque sin estas 7 Vs tenemos datos, pero no estamos haciendo Big Data. Solo tenemos un montón de datos. ¿Para qué serviría realmente, ¿vale? Una aplicación práctica de esta generación de datos, de este Big Data, cuando realmente estamos cumpliendo con todas estas premisas de volumen, variedad, velocidad, veracidad, valor, viabilidad y visualización? Pues sirven para cosas como esta, ¿vale? Esto es una reproducción de los movimientos de la población de Manhattan por hora. Si os dais cuenta, es un mapa de la isla. Las distintas barras van creciendo y oscureciéndose en color, en intensidad, en función del volumen de personas que en cada punto geográfico está en cada momento del día y cada día de la semana. Estáis viendo cómo por abajo van pasando las horas y cómo hay otro gráfico que te va indicando el día de la semana en el que está en ese momento. Los viernes por la tarde la cosa ya veis que mengua, los sábados también está más tranquila, el domingo está mucho más tranquila, pero el lunes, fijaros cómo vuelve a haber otros picos de movimiento. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para muchísimas cosas. Para hacer previsiones de gestión de tráfico, para hacer previsiones de gestión de recursos como puede ser la luz, los suministros de internet, etcétera, porque tú sabes en cada momento qué está pasando con las personas a la hora de desplazarse. El quinto pilar, la computación en la nube, el cloud computing, que yo creo que ahora mismo ya todos estamos familiarizados con este concepto, y cómo los datos en internet no solo nos garantizan que el día de mañana, cuando nuestros equipos informáticos no estén disponibles o no los podamos utilizar o se queden obsoletos, perdamos esos datos, sino que además nos garantiza la conectividad de otros dispositivos a través de internet, de manera que podamos acceder de manera continua y siempre que tengamos esa conectividad a internet a los datos desde cualquier punto y con cualquier dispositivo que sea conectable a internet. Todos más o menos tenemos una tablet o tenemos un portátil, tenemos además un teléfono inteligente y hay una cuenta de correo electrónico que es nuestra llave para acceder a nuestra propia nube personal, sea una cuenta de Gmail, de Outlook, de Microsoft Office 365 o del dominio de la empresa para la que estemos trabajando en ese momento. La llegada de la computación a la nube permite dos cosas. Por un lado, ese almacenamiento cuasi infinito, ¿vale? Por los cambios tecnológicos también de los hardware de almacenamiento de los datos y de cómo se está minimizando el coste de estos soportes, porque cada vez los dispositivos albergan mucha más información en mucho menos espacio y con muchos menos requerimientos y esfuerzos. Y además permite otra cosa, que es que empresas como la fundada por un asturiano, Gigas, sean capaces de permitirte conectarte a un servidor de tal manera que tú puedas decidir qué capacidad necesitas para procesar la información o qué capacidad necesitas en ese servidor para poder trabajar online. Es decir, todos entendemos que en su momento dicen las malas lenguas que Bill Gates aseguró que con 8 bytes cualquiera podría hacer cualquier cálculo en el mundo. Ya sabemos todos que ahora mismo nuestros teléfonos móviles tienen megas y gigas de almacenamiento y de memoria RAM para poder ejecutar las aplicaciones con las que trabajamos. Y el hecho de que tú seas capaz de conectarte online a la nube, a ese espacio de internet, a un proveedor como puede ser Gigas o cualquier otro que te da este servicio de servidores, al que tú le dices, mira, yo necesito una máquina que trabaje con este sistema operativo, que me dé estos gigas de RAM, que tenga estos gigas de almacenamiento, es decir, hacer trajes a medida virtuales de manera que en función de las necesidades que tenga la organización en cada momento tendrá unas máquinas más grandes o con más capacidad, o tendrá unas máquinas que te necesiten menos capacidad porque necesitan menos recursos para ejecutar las actividades. Esto nos lleva
a que no vamos a necesitar invertir en hardware de última tecnología continuamente, sino que la computación en la nube nos permite ser mucho más flexibles, no solo a la hora de cubrir las necesidades, sino también ser mucho más adaptables a la hora de enfrentar los costes de esas necesidades. La simulación avanzada es otro de los pilares que se puede confundir, evidentemente, con la realidad virtual y que se fundamenta precisamente en crear o recrear entornos potenciales, previsibles o escenarios en los que podamos simular como si fuera real una acción, una actividad para poder recoger los datos, las consecuencias, los objetivos de esa simulación. Es muy utilizado, por ejemplo, a la hora de prever deformaciones en la estructura de los coches a la hora de tener un impacto. Tú a la máquina le buscas los datos, aquellos datos que tienen que ver con la consistencia de los materiales, con la velocidad, etcétera. Y a partir de ahí creas esa simulación avanzada. También se utiliza en medicina. Muchos cirujanos están trabajando con máquinas de simulación para practicar operaciones que a posteriori van a hacer en realidad. Incluso se están empezando a implantar la tecnología de manera que el cirujano, estando físicamente en otro lugar y conectado a través de Internet con ciertos robots especializados en medicina que ejecuten esas tareas que el cirujano ordena. Por lo tanto, la simulación no es algo solo que tiene que ver con el ocio, con el entretenimiento, sino que estamos viendo que la simulación aplicada a entornos como los de estudios de seguridad, como la medicina, salva realmente vidas y es un paso más adelante en posicionar la tecnología al servicio de las personas. Los robots, esos que parece que nos van a quitar a todos el trabajo, bueno, los robots autónomos son aquellos que hacen autónomamente, valga la redundancia, una tarea. Los primeros robots que se están implantando en muchas de las empresas son, por ejemplo, el de Amazon Robotics, que seguramente lo habéis visto alguna vez, es un ordenador como si fuera una especie de Roomba, que se carga literalmente las estanterías con los productos encima y a partir de esos movimientos de las estanterías lo que hace es desplazar la mercancía cerca del operario que está preparando el pedido para el cliente de Amazon, en lugar de que sea el operario el que se desplace por almacén. Claro, aquí hay muchas ventajas. La primera, evitamos los desplazamientos en unos almacenes que son gigantescos con millones de referencias de productos. Y por otro lado, a efectos de prevención, daros cuenta que el hecho de que sea la máquina la que mueva hasta donde están las personas crea unos espacios de seguridad donde minimizamos los riesgos por caída de altura de mercancías, por tropiezos, por caídas a distintas alturas, etc. Es decir, es la máquina la que acerca el producto al operario, que el operario está todo el tiempo en el mismo sitio. Es decir, no hay un movimiento, no minimizamos o eliminamos los riesgos de los accidentes in itinere, ¿vale? Que es uno de los grandes dolores de cabeza en las grandes instalaciones, ¿no? Cuando se desplazan las personas que trabajan en esas instalaciones, cómo tienen que hacerlo por esas áreas de seguridad. Aquí el área de seguridad va a ser muchísimo más reducido porque es la máquina la que accede hasta donde está el usuario y le permite coger lo que necesita. Hay un robot en Sevilla que tira cervezas en un bar. Entonces, comenta la persona que se le ocurrió instalar habían estado en el local que robot, tenemos en Mairena, que en principio lo habían hecho por tema de colas. Para los fines de semana, que cuando hay mucha cola, la gente puede ir directamente al robot y con pagar con tarjeta y te sirve. Lo estábamos analizando, llegó la crisis del COVID y entonces vimos que tenía otra utilidad aparte de quitar gente de la cola, que era el contacto. Entonces el robot lo que te permite es que en un vaso de plástico de usar y tirar. En el momento que implantan ellos este robot lo hacen por agilizar las colas, porque vaya todo más rápido, por diversificar la atención, de tal manera que hay unas personas que vayan directamente a la barra o sean atendidas por los camareros y el que quiera solo una caña, que seguramente será el producto que más veces se vende a lo largo del día en el bar, se vaya directamente al robot. Si os dais cuenta es un brazo mecánico que es muy parecido al que vemos normalmente en las líneas de montaje de automóviles.
con lo cual la tecnología es la misma, lo que está cambiando es la aplicación que le estamos dando a esa tecnología. En este caso la están aplicando para poner cañas y, como bien decía este hombre, inicialmente la idea era quitarse las colas y descargar de trabajo a las personas del servicio de hostelería, camareros y camareras, para que se centraran en otras tareas o mejoraran la calidad de la atención de otros productos que no fueran la cerveza, pero cuando llega la pandemia lo que se dan cuenta es que además el hecho de tener al robot, estos señores lo que hicieron fue en un momento dado, cuando no se podían abrir el interior del bar, pues en la terraza ponían la maquinita ahí afuera y la gente se iba a la máquina, compraba su cerveza y se sentaba. Es decir, hacían una manera activa de distanciamiento social y de minimización de los riesgos de contagio. Ya en 2019 había un robot por Fitur que se ha vuelto a ver hace un mes cuando ha sido esta primera edición ya por fin presencial en 2022, donde recomendaban establecimientos a los que acudir. El tema de los robots en turismo cada vez se está utilizando más, quizá porque inicialmente estos robots de tipo humanoide que te asesoraban se comenzaron a utilizar sobre todo con gente mayor, por temas de rehabilitaciones cognitivas o temas de seguimiento. Pero evidentemente un robot que es capaz de dar respuestas a un humano es necesario en cualquier actividad económica donde haya un trato directo con un humano que hace preguntas. Los robots autónomos no solo son estos robots físicos, sino que también pueden ser los chatbots, que con eso estamos casi todos familiarizados, que se implementan dentro de las páginas web y donde el usuario puede acceder a un proceso de atención al cliente o de solicitud de información y sea la máquina la que automáticamente le responda. Llegamos hasta tal punto con los robots autónomos que sin ser exactamente el concepto de autónomo, pero sí de robot que automatiza mensajes y conversaciones con los usuarios, la herramienta de WhatsApp Business ya te implementa esa opción. Es decir, ya podemos tener atención al cliente, ya podemos tener atención a nuestros usuarios, ya podemos tener atención a nuestros empleados. Es decir, poniendo a las personas en el centro, podemos automatizar funciones que hasta ahora solo parecía que se podían hacer de forma manual y presencial. El octavo, la integración universal. Esto es fundamental y tiene que ver con permitir la comunicación entre diferentes sistemas. Lo que nos está pasando ahora mismo con el gas. Si todos los sistemas de distribución de gas o de gasoductos tuvieran, digamos que una manera de conectarse de manera universal, habría muchísimos menos problemas en cuanto a las alternativas de suministro, independientemente de que sigamos teniendo como problema inicial la fuente. Con los sistemas energéticos nos pasa lo mismo. Si la luz se transmitiera por los canales de manera universal y todos los soportes físicos que actúan fueran idénticos o funcionaran de la misma manera, no habría tantos problemas para repartir o redistribuir la electricidad. En España además tenemos la casuística de que nuestra vía es más estrecha que la del resto de Europa. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos una vía con una dimensión inferior a la normalizada en el resto del continente europeo crea una barrera de comunicación real a la hora de hacer ese cambio, a la hora de que sean esos mismos trenes los que circulen por territorio español o por toda Europa. Por lo tanto, el conseguir hacer una integración universal de sistemas, de comunicaciones, va a permitir que las fuentes de las materias primas, de las energías o de esos recursos que necesitemos estén más globalizadas, si vale en este caso aplicable la palabra, porque no habrá esos problemas de compatibilidad entre los sistemas. Bueno, y en todo esto el último pilar y el fundamental, la seguridad. No podemos concebir una transformación digital sin articular y crear mecanismos o planes de seguridad de la información. Existe un documento que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que os recomiendo a los que estáis ya metidos en temas de transformación digital, que estéis gestionando datos además de personas y aquellos que tenéis perspectiva de implementar ciertos sistemas, incluida la computación en la nube, que no deja de ser una manera de compartir los datos, que le echéis un vistazo a esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué?
Porque el objetivo de la línea de la Estrategia de Seguridad Nacional dice que garantizará el uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promoviendo el progreso socioeconómico. Como bien os mencionaba antes en relación a Facebook y su pérdida de valor bursátil por una cuestión de los datos están vigilados por ley, están regulados, de tal manera que los datos no son algo público y notorio. No podemos gestionar alegremente con cualquier proveedor de información o cualquier proveedor de Internet o con cualquier proveedor de un servicio cloud computing, o incluso nosotros dentro de nuestra propia organización tendremos que tener sistemas de seguridad, no solo para proteger los datos y que no se pierdan, no solo para que esos datos no se modifiquen de manera accidental o fraudulenta, y dé lugar a errores y a confusiones, sino para que nadie tampoco se pueda aprovechar de esos datos. Creo que seguramente todos habréis escuchado el año pasado cuando alguien o un grupo mandó un correo electrónico a un señor que trabaja en el SEPE, y eso hizo que en el momento que abrió el correo electrónico se cargó prácticamente todos los sistemas de comunicación que tenía el Servicio Estatal Público de Empleo. Evidentemente afectó a aquellas personas que estaban en ERTE, que estaban en paro, que tenían que renovar, pero también afectó a la maquinaria que tenía que ver con la puesta en marcha de las formaciones dependientes del SEPE. Afectó a toda la maquinaria que tenía que ver con las acciones de empleabilidad. No se podían consultar los expedientes, es decir, generó un gap enorme durante días a un montón de personas con distintas necesidades. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en sistemas que sean seguros, pero además que sean resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que haya una alteración, que haya una invasión, que haya un error, que seamos capaces de detectarlo y además de arreglarlo, porque no va a haber sistema perfecto nunca. Pero tiene que ser un sistema resiliente, tiene que ser un sistema que sea capaz de reponerse a las piedras del camino, a eso que vamos encontrando y que nos va ocurriendo. Porque los sistemas de información y de comunicaciones del sector público son esenciales, pero es que para vosotros, que sois una empresa, vuestros sistemas de información y comunicaciones con vuestros empleados y con vuestros clientes también lo son. Porque a veces sabéis que en horas se toman decisiones súper importantes que si no se comunican en el momento y en el tiempo adecuado, pueden dar lugar a grandes disgustos y a grandes pérdidas económicas. El uso seguro y fiable del ciberespacio frente a un ilícito o malicioso. ¿Qué quiere decir esto? Poner las barreras, poner los sistemas adecuados para que no pueda llegar a darse ese uso ilícito. Proteger los ecosistemas empresariales y sociales de los ciudadanos como tal, y una cultura y compromiso con la ciberseguridad en el que nos tomamos todos en serio los protocolos de ciberseguridad y la manera de hacer las cosas, así de la protección de las capacidades humanas y tecnológicas y la seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional, fundamental. Porque ya no somos una isla, ya nos relacionamos con el mundo. Por lo tanto, volviendo a esa adaptación universal o esa accesibilidad universal, no tenemos que pensar solo en esos componentes físicos que nos permiten la compatibilidad, sino que hay que pensar también en los sistemas de seguridad que nos permitan, de una forma segura, de una forma en la que no se puedan utilizar ilícitamente la información que nos estamos enviando con esos otros receptores o emisores con los que nosotros trabajamos. Y ya nos metemos en harina. El centro de la transformación digital, las personas. Las personas son las que crean la tecnología que estamos comentando. Las personas son las que en un momento dado, para facilitar la vida de otras personas, entienden que se necesita una rueda para adherirla a una plataforma que a su vez sea capaz de llevar cosas pesadas. Sí, a lo mejor es pereza, pero la pereza mueve el mundo. La idea de implementar tecnología, de hacer desarrollos de procesos para facilitarles a las personas las tareas, prácticamente ha sido lo que ha movido todas las revoluciones industriales y todas las revoluciones tecnológicas de estos últimos 50 años. La transformación digital plantea nuevas oportunidades de estrategias de negocios que surgen gracias a la aparición de las tecnologías. Hablamos de esos robots
que inicialmente se habían pensado de manera que servían para la rehabilitación cognitiva de las personas mayores, pero que también son robots de servicio. Comentábamos también cómo la realidad virtual, teniendo ese carácter de ocio o de juego aplicable a otros entornos como pueden ser los industriales, nos permite la minimización, por un lado, de los riesgos por el entrenamiento de las personas, nos permite una mayor seguridad porque hay tareas peligrosas que ya las puede hacer una máquina dirigida por una persona y, por lo tanto, cada vez que aparece una tecnología, la pregunta no es ¿para qué sirve esta tecnología? La pregunta es ¿para qué sirve la tecnología que yo tengo delante aplicada a las personas? ¿Cuál es el beneficio que va a haber para las personas de mi organización, para las personas que son mis clientes, para la sociedad en general, de esa tecnología, de esas oportunidades que esa tecnología nos brinda? Cuando hablamos de transformación digital, el contacto con el cliente, sea interno o externo, es fundamental, porque tenemos que basarnos en los datos, en las realidades. Tenemos que ser objetivos. La transformación digital permite mejorar procesos digitalizándolos, los acorta, los hace más disponibles. Sí, ya lo sé, el día que no funcionan nos volvemos todos locos, estoy completamente de acuerdo. Pero lo que está claro es que el acceso a la información que tenemos ahora nunca la vamos a tener con una biblioteca física, por ejemplo. Por lo tanto, la mejora de los procesos a la hora de digitalizarlos, si no se mejoran realmente los procesos, probablemente es porque nos estamos equivocando con la tecnología o porque nos estamos equivocando con la manera de implementar esa tecnología. Y, por supuesto, muchas veces porque no damos la formación adecuada a las personas que tienen que trabajar con esa tecnología. Por lo tanto, digitalizar un proceso tiene que ser inherente a crear beneficios. Los nuevos modelos de negocio surgen por esa tecnología. Es decir, si juntamos el trinomio tecnología, conocimiento y las nuevas habilidades de las personas, van a aparecer nuevos modelos de negocio. Ya los estamos viendo. Cosas que hasta antes eran rarezas o eran cosas que nadie hacía o que cierto grupo de edad obviaba. Por ejemplo, las videoconferencias. O sea, muchísima gente mayor aprendió a utilizar las videoconferencias por Skype, por WhatsApp, por la plataforma que fuera, para poder comunicarse con sus hijos, con sus nietos durante los confinamientos. Las plataformas de intercambio, todas aquellas relaciones P2P que están surgiendo a través de plataformas como Airbnb y BlaBlaCar, donde las personas se ponen de acuerdo e intercambian información y servicios. Todos los nuevos modelos de negocio que se podrían crear a partir de la tecnología que tenemos disponible a día de hoy, todavía no están creados. Eso es seguro. Veíamos antes el robot que ponía cervezas. Ese robot es un brazo robótico de cualquier línea de producción. Lo único que se ha hecho es coger la misma tecnología y aplicarla a una tarea, que es la de servir cervezas. Pero es la misma tecnología. Por lo tanto, detrás de todas las tecnologías hay nuevos modelos de negocio que están por descubrir. Tenemos una estadística de 2009 a 2018 de la penetración de Internet en el mundo y precisamente dejé esta que data solo hasta 2018 por el impasse, por el punto de inflexión que ocurre. En 2009, Europa sí que es verdad que ya tenía un 60% de la población acceso a Internet y en 2018 nos plantamos casi en el 80%. ¿Vale? Los estados árabes saltaron del 21 al 54%, Asia-Pacífico del 18 al 47%, China, que se suele sacar del bloque Asia-Pacífico porque si no los datos serían abrumadores, del 24 al 71%, ahí ya vemos una escalada potente, y América en general del 46 al 69%. Aquí no está igual distribuido norte-sur, pero como referencia para la siguiente idea nos vale. El vídeo que estáis viendo, ¿vale? Si os fijáis en la parte de abajo de la derecha, pone Norteamérica y pone como unas X, es decir, la cantidad de volumen de datos que está utilizando en Internet en Norteamérica. Justo debajo aparece Europa con 2X y después Asia Pacífico con 1. Luego Latinoamérica y África, lo que os comentaba, sin ninguna. Si os dais cuenta, esta representación visual es una representación animada donde van apareciendo esas conexiones, esa transformación de los datos, ese tráfico en Internet a lo largo del tiempo. La fecha la tenéis arriba a la izquierda, ¿vale? Ahora mismo estamos todavía en 2002. Bueno, pero ya parece que hay un tráfico potente. El vídeo
no os lo voy a poner entero, voy a ponerlo ya por el final. Vamos a pasar ya directamente a 2013. Mirad cómo ha cambiado los colores, cómo han cambiado la cantidad de nodos que se conectan a Internet. Y fijaros cómo Norteamérica ha bajado su volumen de tráfico en comparación con Asia-Pacífico, que ya está la segunda, y Europa está la tercera, que la tenéis abajo a la derecha en la animación. Eso es lo que está pasando. Fijaros, estamos en 2018 ya, vamos a pasar a 2019. En 2019 sigue creciendo y bueno, llegamos a 2020 pues con una explosión de color. ¿Por qué ocurre esto? Pues en parte por los smartphones, porque los smartphones nos permiten esa conexión a Internet y ese trabajo en remoto que hasta ahora no era tan móvil. Es decir, sí que todos teníamos más o menos ordenadores conectados a Internet, las tablets no acababan de cuajar, pero todavía había ciertas profesiones, por ejemplo los comerciales, los visitadores, que utilizaban este tipo de dispositivos por la ligereza y por el tamaño de la pantalla, pero cada vez más hacemos más cosas desde los móviles y muchas veces hacemos cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, no solo con el envío de mensajes. En 2018 se estima que hay un 72% de la población europea con smartphone, pero que para 2025 sería el 82%. Probablemente esta infografía a día de hoy se haya quedado corta. Es decir, eso que se presuponía que iba a ocurrir en 2025 probablemente esté ocurriendo ya, o haya ocurrido ya, o vaya a ocurrir en 2022. Y ese impasse ha venido provocado principalmente por la crisis sanitaria y por el COVID. En el momento que las personas necesitan esa conectividad para poder realizar sus tareas, porque físicamente no están en el lugar de trabajo donde tenían esos equipos de informático que estaban conectados a Internet, necesitamos otras herramientas. Por lo tanto, no es de extrañar que cada vez haya más móviles en el mercado con pantallas táctiles, con lápices para poder escribir y para poder hacer tareas más complejas en esas pantallas de los móviles, que aunque sean más reducidas nos da mucho más margen. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con videoconferencias, envíos de correos, envíos de mensajes, eso ya lo teníamos estandarizado y eso se ha atomizado. Personas que no tenían teléfonos inteligentes, que tenían teléfonos analógicos, se han comprado teléfonos smartphone precisamente a raíz de la pandemia. Y esto va a ir creciendo. Daros cuenta que además hay muchos lugares del mundo donde el acceso a los ordenadores es complicado porque el nivel adquisitivo es muy alto. Sin embargo, hay smartphones muy básicos que se pueden conectar a Internet, que esa población sí va a tener acceso a esos móviles. Bueno, el 5G es el futuro de la conectividad de los smartphones. No podíamos hablar de conexión de Internet ni podíamos hablar de smartphone si no mencionábamos, lógicamente, la 5G. Y la previsión que se estima de la suscripción de móviles a las redes de 5G, pues en Asia y Oceanía, pues ya veis cómo está el tema, que nos van a sacar 4 cuerpos a todos. Europa no lo está haciendo mal, América del Norte va a su ritmo, Oriente Próximo y África, evidentemente, tienen un lapso en cuanto a la evolución de la tecnología y la mayoría de la población que está conectada a Internet en África lo hace desde móviles y no lo hace desde PCs, y ese acceso a la 5G pues va a ser más dificultoso y irá también a otro ritmo, pero van a estar ahí y va a ser algo necesario. Dicho esto, cuando hablamos de digitalización, ¿vale?, y no de transformación, sino del concepto escaso, escueto y sencillo de la digitalización, tenemos que hablar de una estrategia. Tenemos que coordinar las acciones y los recursos para conseguir esa finalidad de la digitalización. Pero tenemos que hacer una planificación. Tenemos que tener un proceso de desarrollo e implementación de los planes para alcanzar esos propósitos y esos objetivos. Y los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser limitados en el tiempo y tienen que ser relevantes, además de alcanzables. No podemos crear sueños. Creemos que tenemos que hacer una planificación alineada a esos objetivos, pero que sean unos objetivos realistas. Y, por supuesto, la evaluación. Si no evaluamos lo que hacemos, ¿cómo sabemos que avanzamos? Los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos crecen, aparte de porque la ropa se les queda pequeña, porque les medimos. Y sabemos que en un momento dado miden 1,40, 1,45, sabemos lo que crecen de un año a otro porque eso está registrado. Si no somos capaces de planificar, si no somos capaces de crear acciones y además registrar esas acciones y hacer un proceso de implementación, no vamos a ser capaces de evaluar lo que estamos haciendo.
vamos a movernos entonces y a tomar decisiones por creencias. Vamos a tomar las decisiones porque nos parece que, y muchas veces nos ha pasado que teníamos una opinión sobre algo y cuando nos hemos puesto a investigar, nos hemos puesto a recopilar datos, te has dado cuenta que, ostras, estabas equivocado. Aquello que te parecía que, resultó que con los datos no era así. Esto pasa muchísimo en las organizaciones. Cuando tú tienes una organización que tiene venta al público, sea de lo que sea, ¿vale? Da igual que vendas churros, que tickets de autobús, que una agencia de viajes. Los tiempos de atención a los clientes asociados a cada tipo de producto son fundamentales. Cuando estamos en mercados industriales y tenemos que trabajar conjuntamente con el cliente muchas veces para crear esos presupuestos a medida, porque no tenemos una solución estándar que nos valga para todos los clientes, los tiempos de elaboración de esos presupuestos es fundamental también para mantener durante el tiempo esa relación y para poder conseguir que se cerrar ese negocio. Por lo tanto, tener una estrategia previa, ¿vale? Y tener claro lo que queremos llegar a alcanzar y que sea algo realista, necesita inherentemente esa evaluación para saber si hemos llegado a esos objetivos. Y igual que lo hacemos con nuestros clientes, con el departamento de ventas, con el departamento financiero, tenemos que hacerlo con la digitalización. Yo implanto esta tecnología y esta tecnología la implanto ¿para qué objetivo? ¿Qué voy a conseguir? Pues voy a reducir las esperas, pues voy a reducir los accidentes laborales, pues voy a mejorar la producción. Tenemos que comenzar por ponernos un objetivo. Tener en cuenta, ¿vale?, que tanto la estrategia y la cultura digital que ya tenga inherente la empresa facilitará o necesitará de más recursos para crear esta digitalización, que la experiencia del cliente, sea interno o externo, es un pilar fundamental de cualquier proceso de digitalización sin el que no podemos avanzar, que tenemos que tener una organización, comunicación y, por supuesto, una gestión del talento para que las personas de nuestra organización se formen o para captar talento del mercado que esté alineado con ese proceso de digitalización que nosotros iniciamos. Tenemos que tener en cuenta que los productos y los servicios incrementen su propuesta de valor, porque si no, ¿para qué estamos haciendo esto? Y que necesitamos de una infraestructura tecnológica que va asociada siempre a la seguridad. Voy a ser muy pesada con la seguridad, pero es que todo lo que está conectado a Internet al final sale al mundo exterior y todo lo que salga de la pared de tu casa tiene que tener un control. Y los procesos. Los procesos son inherentes a hacer cosas. Si tú quieres hacer una tortilla de patatas, y esta práctica yo la pongo muchas veces en los cursos, yo en las formaciones que doy son bastante variopintas. Evidentemente el área de marketing es el principal, después está el social media, pero también temas de trabajo colaborativo y trabajo en línea. Y cuando planteo esta pregunta a la hora de plantearnos cómo crear los procesos de hacer una tortilla, todo el mundo me habla, sí, de las materias primas, los huevos, las patatas, la cebolla. Alguno me habla de la sartén, ¿vale? Que puede ser una sartén, una cacerola, un perolo de barro, pero casi siempre lo que se le olvida a todo el mundo es la fuente de calor. O sea, ¿cómo vas a hacer una tortilla si no tienes cocina o no tienes un hornillo o no tienes, como en el caso de Lanzarote, un agujero donde sale el agua caliente? El análisis de los procesos, de las cosas que vamos a hacer, es fundamental. El análisis de procesos inherente a la digitalización es fundamental, porque si yo compro un software o adquiero una licencia y la implemento porque va a ser mucho más eficiente a la hora de gestionar los datos de mi organización, pero resulta que ese software necesita primero de una formación del personal y segundo de unos equipos determinados con unas características específicas, no voy a poder usar ese software para nada. Como la tortilla, si no tengo la cocina, ¿qué más da que tenga el perolo, los huevos y las patatas? Necesito la fuente de calor, necesito la base para hacer la tortilla. Pues en la digitalización nos pasa igual. Tenemos que hacer un análisis riguroso de procesos multidisciplinar con todos los equipos implicados de manera que no se nos escape ninguna parte de ese proceso sin tenerla en cuenta. Las personas que forman parte de esa organización y que son las que nos van a dar todos estos conocimientos para que nosotros podamos emprender la digitalización de nuestra organización, tenemos que relacionarlas. Tenemos que ver cómo va a afectar esa digitalización a las relaciones entre compañeros, a las relaciones con los proveedores, a las relaciones con los clientes. Algunos de los que estáis aquí intercambiaréis datos con proveedores de manera masiva o automática y con clientes
otros no, otros los haréis de manera más manual, pero la digitalización va hacia ese camino. ¿A cómo me voy a relacionar yo a partir de implementar esta tecnología, a partir de implementar este hardware o este software con mis compañeros de trabajo, con mis proveedores o con mis clientes? El cliente es el centro de todas las decisiones. Decía Adam Smith ya en 1782, cuando hablaba de la economía de las naciones, que crear el mejor producto posible, si no había una necesidad por parte del consumidor de consumirlo, no tenía ningún sentido. Por lo tanto, el cliente es el centro de todas las decisiones porque el cliente es el que me compra y es el que me paga. Y porque además el cliente sabe lo que necesita, pero también sabe lo que está pasando en el mercado. Por lo tanto, adaptarse de cara a la digitalización tiene que ver con lo que necesita el cliente, con resolver sus problemas, pero también tiene que ver con lo que está pasando en el mercado, con lo que los demás le pueden ofertar, con las tecnologías que ya están en el mercado. Os decía antes, hay un montón de tecnologías sobre las que se pueden construir nuevos modelos de negocio que todavía no se han inventado. Las personas pues necesitan de escucha activa, necesitan que sean acompañados y que ese proceso de transformación realmente les muestre los beneficios, ¿vale? Durante años yo era responsable de marketing y atención al cliente en una empresa que era inmobiliaria y constructora, y cada vez que pasaba algo con el CRM, siempre había alguien que venía y me decía, joder, Olga, es que el programa es una mierda. Y yo me enfadaba, me parecía fatal, porque yo sabía todas las horas que echaba y que invertía en que ese programa nos lo hicieran a medida. Era una licencia libre, pero sí que teníamos cierto margen para que yo pudiera, digamos, proponer implementaciones. De ahí también el afán por la tecnología, ¿no? Entonces yo trabajaba muy a mano con el proveedor. Oye, pues cámbianos esto aquí, esta base de datos que se conecte con esta otra para que pueda hacer esta consulta, etcétera. Y me di cuenta que muchas veces esos comentarios venían o por la impotencia y la frustración de no saber exactamente lo que estaba pasando y de no entender cómo esa herramienta de trabajo realmente les beneficiaba, y otras veces simplemente era una cuestión de pues, que efectivamente había algún problema en el programa en el que queríamos adaptar a la persona a la digitalización de la gestión y del proceso. Y os puedo decir que adaptar a las personas a los programas es muy difícil, por no decir imposible. Es muchísimo más fácil escribir 2 o 3 líneas más de código para adaptar un software a las personas que al revés. Que no quita que las personas evidentemente necesiten una formación inicial y que estamos ante un cambio, ¿vale? Esto es como cuando pasamos de la cocina de gas a la cocina vitrocerámica o de inducción. Había cosas que no funcionaban y que tuvimos que cambiar. Nadie ha salido a manifestarse a la calle porque quiera que eliminen del mercado una cocina de inducción. Simplemente hay que buscar el beneficio, ¿vale? Hay que encontrar cómo esas personas, a través de nuestra escucha y de lo que nos dicen, nos están poniendo de manifiesto aquello que no entienden, aquello que no ven, aquello que les está frustrando de ese proceso de digitalización que seguro que tiene arreglo, si no es con unas líneas de código, es con un cambio de procesos de trabajo. Por lo tanto, un análisis DAFO, que es algo muy básico en empresa, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, focalizándonos en esas fortalezas y focalizándonos en las oportunidades que nos dan las personas de nuestra propia organización, nos va a ser mucho más efectivo si ponemos que poner el foco en las oportunidades y las fortalezas de ese software o de ese hardware digitalizador que queremos implementar, obviando a las personas de la organización. Si nos centramos en esas fortalezas de las personas de nuestra organización, pues los senior, toda la experiencia que tienen, cómo conocen los procesos, cómo saben cómo está ocurriendo todo, y nos sentamos con ellos y nos los explican y somos capaces de hacer esos trocitos, esas fases, esas etapas, vamos a ver muy rápidamente las oportunidades de crecimiento que vamos a tener. Esa digitalización a veces no es una cuestión tampoco de edad. Como os decía, en mi experiencia en 10 años trabajando con este equipo en la agencia, pero también anteriormente con un equipo de ventas disperso, cuando gestionaba la zona noroeste de una empresa de transporte por carretera de viajeros, y hubo un momento dado en el que esa empresa compra otra empresa pública y tenemos una integración de 2 culturas completamente diferentes. Una empresa privada que ha crecido con mucho esfuerzo y comprando otras empresas más pequeñitas y se ha hecho un grupo empresarial potente, con una empresa pública
Claro, las formas de trabajar de cada uno eran completamente distintas. Es un nuevo software, es una nueva manera de hacer las cosas, son unos nuevos jefes, o sea, todo estaba en contra para que saliera mal. Sin embargo, a través de la escucha activa, de la formación, de crear instrucciones y de explicar y trabajar con ese personal, esas instrucciones, esa manera de hacer, de homogeneizar los procesos para que todos no solo lo hicieran de la misma manera, sino que todos tuvieran los mismos conocimientos de tal manera que todos se podían ayudar entre ellos, es fundamental. Así que vamos a focalizarnos a la hora de digitalizar nuestra organización en esas fortalezas y en esas oportunidades que nuestras personas, que las que ya tenemos en la organización, nos van a aportar porque son los que mejor conocen su área de expertise. Cuando entramos en temas de competencias digitales, pues ahí ya estamos hablando muchas veces de una actitud con C, porque Santa Isabel, siempre la llamaré así, una compañera que yo tenía en la inmobiliaria, era la mayor de la plantilla, pero era la más dispuesta a aprender siempre de todo. De hecho, fue la que le hizo a su hija el perfil de Facebook, no os cuento más con eso. Y sin embargo, gente más joven que tenía mucha más reticencia a utilizar ciertos procesos de manera automática o a digitalizar cierta información. Y luego, bueno, ya estaba el tema entre comerciales de la información que yo tengo de mi cliente que no quiero que la tengas tú, que esa es otra historia. Pero la actitud con la que las personas se enfrentan a los retos, la actitud que las personas tienen ante la tecnología, muchas veces es buena y es positiva. Y además lo único que necesitamos es llevarlo a su terreno. Encontrar ese beneficio que para ellos realmente les va a proveer. Por lo tanto, esa actitud, que es una mezcla de personalidad, de habilidades sociales y de hábitos personales, no la podemos tampoco transformar de un día para otro. Hay que encontrar la manera de que las personas tengan una actitud positiva, una actitud hacia lo digital, en la que vean claramente los beneficios, pero haciendo esa escucha activa y haciendo ese trabajo de entender a quién tenemos delante. Tenéis que pensar que esto es como un puzzle y tenemos que juntar las piezas que tenemos encima de la mesa. La tecnología, las personas y los recursos. Y el encaje va a ser mucho más fácil a la hora de adaptar recursos y tecnologías que a la hora de adaptar personas. Hay nuevas aptitudes con P, tanto en las personas como en la reinvención de las organizaciones que afectan al mercado global tradicional. Porque las actitudes con C tiene que ver con el carácter, pero la aptitud con P tiene que ver con la capacidad de hacer algunas cosas, ¿vale? En España tenemos unas frases hechas muy extendidas y ya sabéis que el tuerto es el rey en el país de los ciegos, ¿vale? Ser tuerto o ciego es una aptitud con P, no es una actitud. No querer ver es otra cosa, pero no tener la capacidad de ver es otra. Por lo tanto, tenemos que tener también en cuenta qué aptitudes de nuestras personas son inherentes a ese proceso de digitalización y qué aptitudes tenemos un gap. Es decir, no hay personas en nuestra organización o ciertas personas de nuestra organización necesitan de ciertas aptitudes que tendremos que entrenar, que tendremos que formar o que tendremos que buscar fuera de la propia organización. Por lo tanto, vamos a diferenciar en cuanto a las competencias digitales la actitud frente a la digitalización con C de la aptitud con P, que tiene más que ver con la formación y el desarrollo de las habilidades que no con el carácter. Hablando de carácter, las ganas de aprender. Claro, hay personas que cuando se ponen delante de una pared como esta, pasan de largo, porque no tienen ninguna intención ni ninguna gana de aprender nada. Pero hay otras que se paran, cogen una silla y se ponen a estudiarla. Lo que está claro es que los jóvenes que terminan este año los estudios tendrán que reciclarse entre 10 y 14 veces en su vida laboral, lo cual exige una capacidad de aprendizaje muy amplia. Claro, mi hijo que tiene 12 años y este año ya está en el instituto me preguntaba hace unas semanas, mamá, ¿y tú cuándo supiste lo que querías ser? Y claro, le tuve que contestar que nunca. Cuando yo estudié en 1995, empecé la carrera empresarial, hice relaciones internacionales por lenguas extranjeras. Sí que yo ya intuía que lo de saber relacionarte con el resto del mundo podía ser una ventaja, pero realmente tampoco fue la carrera de mi vida. Es decir, fue una carrera que escogí porque me apetecía, se me daban bien el tema de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, me gustaba la historia, la geografía, entendía bastante bien a las personas y de ahí precisamente la especialización, ¿no?, de empresariales en relaciones internacionales y lenguas extranjeras.
Pero yo no sabía lo que era un social media manager en 1995, ni lo sabía en el año 2000, ni lo sabía en el 2012. Y haciendo precisamente una formación que el contenido era Community Manager, la persona que me imparte la formación, cuando yo le explico las tareas que yo realizaba en la empresa donde trabajaba, pues que habíamos abierto un canal de YouTube, que estábamos haciendo Google AdWords, que digamos la página web, todo el trabajo que yo tenía con el CRM, con el proveedor, me dice que es que yo no soy Community Manager. Y digo, claro, para eso estoy en el curso, para aprender. Y me dice, no, que yo soy Social Media Manager. Entonces, en 2013 ya me hice un máster de Social Media Manager para saber qué era eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo cambia muy rápido. Y si en los últimos 20 años ha cambiado muy rápido, a partir de los 20 siguientes va a cambiar más. Por lo tanto, esas actitudes con C de las personas que nos marcan las ganas de aprender, que nos marcan las ganas de cambiar, y esas actitudes con P seguro que en algún momento van a encontrar, ¿vale?, el cruce con la necesidad que tengamos en la organización. Porque es tan grande y tan inexplorado y tan variado las áreas de especialización que necesitamos en esta transformación digital de las organizaciones, que difícil va a ser que no haya un resquicio, un hueco, donde en ese plan de digitalización y de transformación digital esa persona tenga cabida. La formación es fundamental y es una inversión que tenemos que tener en cuenta en las organizaciones, ese tiempo y esos recursos necesarios para la formación de las personas y su reciclaje. Bueno, hay muchísimas maneras de aprender, ¿vale? Hay un vídeo de Manpower que habla muy bien de este tema. Os lo voy a poner así muy rapidito para comentarlo, que dice que qué es el aprendizaje y tangibiliza algo que parece que en general es como muy difícil de tangibilizar, ¿no? Hablar de cómo aprenden las personas, de qué necesitan las personas para aprender. Entonces, bueno, identifican una serie de roles, ¿no? Pues la gente que le gusta estudiar, el que le gusta pensar, el que le gusta hacer. De eso seguro que todos tenéis en la cabeza a alguien. Os invito a que le echéis un vistazo al vídeo, se llama Learnability, The Only Way to Stay Relevant in the Future Workplace, y de cómo hablan, ¿vale? Tampoco es muy largo, son unos 4 minutitos, así de una manera muy somera y muy rápida, de la necesidad del aprendizaje. Sigo. Venga, buscar metas y establecer fechas para motivar y conseguir alcanzar los objetivos, fundamental. Identificar cuáles son las debilidades y poner el foco sobre ellas. Ay, no estáis viendo eso, esperad un segundito. Ahora, perdonad, ya. Dedicar tiempo a la lectura general de manera que mejore el vocabulario y estimule la mente de la creatividad. Cuando tenemos tecnologías nuevas continuamente, lo de mejorar el vocabulario es fundamental, porque si no en una conversación nos perdemos. Da igual que sea en nuestro idioma o en otro. Se trata de un tema de elementos técnicos y por lo tanto el tiempo de lectura de los procedimientos, de los procesos, de los correos es inherente a la mejora del vocabulario de esas tecnologías que estamos manejando, de esos nuevos procesos que implantamos. Observar la actitud de los referentes que hay en el sector, la inteligencia emocional, la clave para desarrollar la soft skill. Daros cuenta que estamos en un mundo, y esto ya venía de antes, que era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto no viene ahora del COVID, esto es anterior. Este concepto ya lo teníamos claro. Volátil por el cambio, incierto porque nada es seguro, complejo porque hay múltiples opciones y ambiguo porque nunca tienes muy clara cuál es la más adecuada. Cuarta idea, motivación y entusiasmo digital. Decía Peter Drucker en el siglo pasado, no hay nada tan inútil como hacer eficiente algo obsoleto. ¿Cómo voy a tener motivación o entusiasmo digital si estoy trabajando con procedimientos obsoletos, con tecnología obsoleta o con algo que ni siquiera está acorde con el albor de los tiempos y con lo que está pasando? Porque hay personas que en su casa tienen innovaciones tecnológicas que están 10 años por delante de las que tienen en sus puestos de trabajo. Tiene que haber una coherencia para que exista realmente esa motivación y entusiasmo digital de lo que nosotros necesitamos, de la tecnología que tenemos, y ese binomio hay que juntarlo. Y por supuesto, súper importante, el salario emocional, que sí, que ya sabemos todos que con cariño no se paga la hipoteca, pero sí hay ciertas cosas, ¿vale?, que ahora mismo ya no se pagan con ningún dinero. Las personas tienen unas preferencias o tienen un sistema de prioridades que ha cambiado con esta pandemia. Ya venía cambiando de atrás, pero ahora mismo ya sabemos que hay cosas que el dinero no va a comprar, que los minutos que no pasas con tu familia no los vas a recuperar.
Y por lo tanto, el concepto del salario emocional, que antes parecía una cosa como mucho más de hippies, ahora mismo estamos viendo que es la que hace que muchas sillas se muevan de unas organizaciones a otra. Por lo tanto, tenemos que crear oportunidades de crecimiento dentro de la propia empresa para el personal. Tenemos que crear o planificar o permitir el desarrollo personal y profesional de las personas de nuestra organización. Es necesario el buen ambiente laboral. Debemos de crear cultura y valores de empresa que estén acordes con los del trabajador. No podemos mezclar cuadrados con círculos. Sí podemos hacer el círculo, la cuadratura del círculo, pero si una persona no está alineada en su cultura o en sus valores con la de la empresa, va a ser muy difícil que realmente se integre. Que exista de verdad y que haya mecanismos para compatibilizar la vida profesional con la personal. Y que, por supuesto, las personas sean parte de las decisiones de la empresa. La motivación para afrontar un nuevo reto es ser parte de la mayoría de las veces. De una manera más directa o indirecta, eso ya hay que medir los grados. Pero ser parte de las decisiones que se tomen, no de todas, pero sí de aquellas que te afectan más directamente, entenderlo como una manera de motivar. 5. Los cambios en las relaciones del trabajo, la colaboración. Los profesionales colaboran, tienen que adaptarse a los grupos flexibles, la figura del freelance cada vez existe más, yo soy un ejemplo de una figura de freelance, y responder a los objetivos comunes que tienen que contribuir al aprendizaje del resto del grupo. Tener en cuenta que el acceso a la información que provee la tecnología genera nuevas maneras y el teletrabajo tiene inherentemente una evolución hacia el trabajo colaborativo. Claro, cuando pensamos en trabajo colaborativo, lo primero que asociamos es equipo, ¿vale? ¿Y qué es un equipo de trabajo? Bueno, pues el equipo de trabajo, ¿vale? Viene definido en lengua castellana como el grupo de personas organizado, que esto es súper importante, para una investigación o servicio determinado. ¿Qué pasa? Que esta definición a mí se me queda corta, porque hay algo que no aparece ahí y que yo creo que es indispensable, que es la generación del equipo, el trabajo en sí mismo. Y un equipo de trabajo en castellano no tiene la palabra trabajo en la definición. Sin embargo, los anglosajones, que son mucho más pragmáticos, en el Collins ya dicen que equipo de trabajo es el grupo de personas organizadas para trabajar juntas, no enfrentadas, sino juntas. Y el de Cambridge habla de personas que trabajan juntas como un grupo para conseguir algo, un grupo para algo. Ver la meta, ver el objetivo siempre es fundamental. Tener en cuenta que una cosa es el trabajo en equipo y otra es el trabajo colaborativo, que es esta evolución de la que estamos hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo en trabajo en equipo tengo un grupo organizado para una tarea y en trabajo colaborativo tengo personas que comparten conocimiento entre ellas para llegar a una meta, a un objetivo común. Cuando hablamos del liderazgo en el trabajo de equipo suele estar definido por un rol, por el que lidera. Sin embargo, en el trabajo colaborativo el liderazgo es mucho más informal, porque si en realidad yo tengo que compartir conocimiento con los demás, ¿quién es el líder? Pues cada uno será el líder de su área. Por lo tanto, todos son a la vez líderes. La responsabilidad del trabajo en equipo suele estar compartida, pero en el trabajo colaborativo es individual, porque tú tienes tu parte de trabajo que hacer y respondes tú de ese trabajo. El objetivo final en el trabajo en el equipo, optimizar el resultado y sin embargo en el colaborativo la mayoría de las veces es producir conocimiento, una nueva manera de hacer, una manera de resolver un problema, una dificultad que teníamos en encontrar la solución. El rol del encargado, pues en el equipo está como coordinador, el delegado de clase de toda la vida, pero en el colaborativo ahí ya no está tan claro porque si cada uno somos responsables individualmente de lo que nos toca hacer y tenemos que aportarlo al grupo para compartir el conocimiento, todos somos responsables. 6. Los cambios en los procesos de trabajo, la autonomía y la autogestión. Esto marca un antes y un después, ¿vale? Yo creo que todos tenemos claro que el COVID ha marcado un cambio en el proceso de trabajo y ha marcado también un cambio en la autonomía y la autogestión. ¿Por qué? Pensar que cuando estamos hablando del razonamiento autónomo, las reglas son producto de un acuerdo y por tanto son modificables. Pero cuando hablamos de la autogestión, lo que queremos es empoderar a esos individuos de ese equipo de trabajo colaborativo del que hablábamos antes para que cumplan los objetivos por sí mismos. Y esto ya lo decía María Montessori en su pedagogía, en 1800. No debe haber recompensa
a la actividad o a la tarea que realiza bien el niño o la niña por sí misma, sino que la satisfacción de hacerla y de cumplirla tiene que ser en sí misma la recompensa. Pues en la autogestión es lo que pasa. Por eso la pedagogía Montessori va muy ligada a la autogestión emocional, porque no se busca esa recompensa exterior, sino que el cumplimiento de ese objetivo que te has puesto, de esa tarea, es en sí mismo ya motivante y es en sí mismo un incentivo para seguir adelante con tu trabajo. Hay que preparar al personal para que asuma esas competencias. No podemos empezar desde la nada, que hay personas que no están educadas así. Tenemos que, evidentemente, ejercer un liderazgo y un liderazgo además distribuido. Y muy importante, los equipos o grupos de trabajo. Pensar que hasta ahora, ¿vale? Teníamos organizaciones completamente verticales, piramidales, donde estaban los profesionales, los mandos intermedios y la dirección, ¿vale? Yo siempre me he movido normalmente además por los mandos intermedios, aunque fuera directora de un área más grande, al final tenía un consejo de administración por encima, como casi todos. Y normalmente, ¿qué pasaba? Pues que la dirección le daba la información al mando intermedio, el mando intermedio se la transmite al profesional y ahí lo que tenemos es una comunicación descendente, ¿no? Los de arriba deciden lo que hacen los de abajo. Y hay, sin embargo, otras organizaciones donde los que están en primera línea, con la información que transmiten a los mandos intermedios, toman decisiones que a su vez consensuan con la dirección. Y ahí tenemos una comunicación vertical hacia arriba, ascendente. ¿Pero qué está pasando con el trabajo colaborativo? Que la comunicación es horizontal, que aquí lleva de profesional a profesional. Y esta es la estructura de trabajo colaborativo de los freelance, que cada vez en más organizaciones encontramos este aplanamiento de las estructuras verticales hacia estructuras horizontales con menos niveles. Venga, la séptima, que lo conseguimos. Construir la mentalidad digital de las personas. Un nuevo modelo mental de las personas implicadas. Adentrarse en una red de valor digital para los grupos de interés y la sociedad en general y olvidar los viejos axiomas y condicionantes del antiguo modelo de negocio nada o poco digital. Aquello de, ¿es que siempre se hizo así? Ya. ¿Os acordáis cuando el aceite de oliva era malo y engordaba? Ahora resulta que es más sano que hay que tomar. Que algo se haya hecho siempre así no quiere decir que sea la manera correcta. Y ahí es el primer paso para plantearnos una transformación digital de verdad. Ver aquello que realmente podemos cambiar, ver aquello que es obsoleto y, digamos, que abrirnos y entregarnos a nuevos potenciales modelos de hacer las cosas. La comunicación interna tiene que tener unos objetivos en este sentido clarísimos y es la de informar al personal. Porque si la gente no sabe para qué hace las cosas, las hace como autómatas y entonces ya no estamos hablando de personas, hablamos de otra cosa. Por lo tanto, la visión, la misión, las estrategias, los comunicados y todas las noticias relevantes y actuales relacionadas con la empresa y con el proceso de transformación digital tienen que estar informadas las personas que forman parte de él. Porque va a haber una transformación de los procesos operativos. Y en esa transformación de los procesos operativos, las personas son un pilar fundamental. Tener en cuenta que la curva de aprendizaje, ¿vale? Habla de lo que tú vas aprendiendo en un determinado tiempo, porque estamos viendo cómo la formación es inherente a los procesos de transformación digital. Por lo tanto, esa curva de aprendizaje lo que te hace ver es aquello que tú consigues y los triunfos que obtienes en relación al tiempo que inviertes en esa formación. Claro, cuando afrontamos un proceso de transformación digital solemos pensar que lo que va a pasar es esto, va a pasar el tiempo y tú cada vez vas a tener más habilidad. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay un inicio en el que los procesos avanzan de una manera muy lenta hasta que llegamos a un punto de inflexión donde el aprendizaje se dispara. Y eso nos pasa a todos, ¿vale? Sí que es verdad que los tiempos de unos serán más largos que los de otros, pero el aprendizaje inicial es muy lento y a veces no le dedicamos el suficiente tiempo. Por lo tanto, tener en cuenta que hay una etapa inicial de crecimiento donde se requiere más esfuerzo, donde los conocimientos tienen que ser más micropíldoras y más de a poco, hay un momento en el que parece que satura ese proceso de aprendizaje para llegar después a una meseta. Y a partir de la meseta conseguimos ese punto de inflexión donde se dispara realmente el conocimiento y ahí todas esas micropíldoras y todo ese tiempo que estamos invirtiendo vemos que efectivamente tienen un resultado. Pero si no superamos la etapa de meseta, no vamos a producir el crecimiento de la formación. Entonces, bueno, hay una curva de aprendizaje muy sencillita pululando
por varias instituciones en la que se define como la primera etapa de desconocimiento, donde no tienes ni idea ni sabes nada del tema. Llega un momento que tú piensas que eres un crack porque ya sabes muchísimo, pero según avanzas en el conocimiento llegas a gran verdad de solo sé que no sé nada, que dijo alguna vez alguno, ¿no? Es decir, acumulas ya un conocimiento tan grande que te das cuenta de lo que no sabes, de los gaps. Y llega el punto de inflexión donde realmente nos convertimos en maestros. Octava idea, creatividad e innovación. Y esto no lo digo yo, que ya lo dijo Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. En cambio, la imaginación lo abarca todo. Claro, la imaginación abarca cosas hasta que ni siquiera son posibles. Pero es que Julio Verne hablaba de viajes a la luna y al final se consiguió. No despreciéis ideas porque no estén basadas en conocimiento, sino que en la imaginación. Hay que valorarlas. Y aquí tiene que ver mucho con esto la idea de fomentar oportunidades de networking dentro de la propia empresa, que los equipos hablen entre ellos y las personas hablen, generar nuevas fuentes de inspiración, pues a través de los newsletters, de sesiones de formación, de charlas inspiradoras, de personas que sean capaces de transmitir ideas que la propia organización quiera hacer permeables al resto de las personas. Los entornos abiertos, que no sean asfixiantes, que te den cierta margen, siempre van a permitir crecer más a las personas que entornos cerrados, y normas simples. Normas simples. Porque si complejizamos mucho las normas, entonces las normas no se entienden y no se cumplen y no sirven para nada. Una de las estrategias que nos ayudan con esta creatividad e innovación es el design thinking, ¿vale? Disciplina que se usa la sensibilidad y los métodos diseñados para hacer coincidir necesidades de las personas con lo que sea tecnológicamente factible, y por eso nos interesa la transformación, y tiene que haber una conjunción de esa necesidad de las personas con lo que sea tecnológicamente factible con la estrategia viable del negocio, porque todo negocio tiene que sobrevivir. Vuelvo a insistir en la idea de que el design thinking nos permite y nos ayuda con la transformación digital también a la hora de afrontar esa transformación y de diseñarla, ¿vale? Y contar con todo el personal de la organización. Las fases del design thinking hablan primero de la empatía, de la definición, de la ideación, del prototipado y del testeo. Y os he puesto este esquema de diamante que abre y cierra. ¿Por qué? Porque en empatía se trata de tener muchísimas ideas, de muchísimas propuestas, para en definición quedarnos con las mejores y a partir de esas realizar y ampliar esas ideas para acabar construyendo prototipos, simulacros, procesos, procedimientos, etcétera, y testear si realmente funcionan las cosas o no. No podemos diseñar algo, ¿vale?, pensando que una vez que está diseñado ya es correcto. No, hay que prototiparlo y testearlo. Me da igual que sea un proceso, que sea una mecánica, que sea una instrucción técnica, que sea un procedimiento automatizado a través de una máquina o una línea de código. Si no probamos lo que estamos diseñando para ver si realmente funciona, no va a ser eficiente. Hay que probarlo, ¿funciona? Bien, no funciona, tenemos que volver atrás. Tenemos que volver a la empatía o volver a la definición o la ideación porque en algún sitio nos hemos confundido. Y llegamos a la última idea, compromiso de la dirección. La transformación digital irá ligada con los objetivos y las estrategias empresariales. Hay que dar ejemplo y hay que hacer equipo. Y el compromiso de la dirección es fundamental para implantar una estrategia digital. Si nosotros queremos que el resto de las personas de la organización realicen unos procesos determinados utilizando la tecnología, la dirección tiene que utilizar esta tecnología más todavía que ellos y tiene que ser ejemplar esa utilización. Debemos de tener claridad en los objetivos que vamos a lograr. Volvemos otra vez, si yo no sé para qué estoy haciendo unas cosas, no lo entiendo y no lo voy a hacer. El poder personal para expresar la visión, liderar a otros, de manera de potenciar esas fortalezas de cada miembro del equipo. ¿Vamos a centrarnos en las fortalezas? Claro que existen áreas de mejora, pero para las áreas de mejora está la formación y está el trabajo en equipo y está la colaboración. Vamos a centrarnos en potenciar las fortalezas. Ser valientes, reconocer la necesidad de ayuda en un momento dado, sea interna o externa, captar opiniones distintas, que nos hagan ver las cosas desde otra perspectiva y entender a los miembros de los equipos. Y debemos de evitar siempre subestimar a los profesionales que tenemos alrededor. Crear malestares en el ambiente laboral, tenemos que minimizarlos en la medida de lo posible. Cargarnos la eficiencia, no podemos cargarnos la eficiencia. Vigilar la motivación, no podemos desmotivar al equipo, no crear confusión. Si la información no fluye, no es transparente, no es consensuada, se genera confusión.
se genera desconfianza a raíz de esa desconfusión, lo que genera a su vez sentimientos negativos, disminuye lógicamente la innovación porque a nadie le apetece que le digan que no sistemáticamente o que se rían de sus ideas, que suele pasar muchas veces, y se pierde talento en la estructura organizativa de nuestra organización. Y por supuesto va a haber una insatisfacción del usuario. Bueno, dicho esto, hay un vídeo del World Economic Forum que se llama La Cuarta Revolución Industrial, dura 11 minutos, os lo apuntáis para el que le quiera echar un ojo y habla de cómo, bueno, pues en la introducción ya va integrando o poniendo de manifiesto esas ideas de cómo tenemos que buscar la manera de integrar la tecnología con las personas, con el entorno, ideas de sostenibilidad, etcétera. Y cómo tenemos que ir acercándonos, ¿vale?, a un mundo más natural. Es decir, la transformación digital de una organización tiene que empezar por las personas, porque las organizaciones están compuestas de personas y las organizaciones sirven y crean productos y servicios que son necesarios para algunas personas. Por lo tanto, las personas son el centro de esa transformación digital y no hay otra manera de verlo. Y dicho esto, hasta aquí yo he terminado, así que os he dejado 4 minutitos para preguntas, ideas, sugerencias. Carlos. Muy bien, muchas gracias, Olga. Oye, ese último vídeo, ¿nos podrías poner en el enlace en el chat? Para aquellos que les hayas puesto la miel en los labios, pues bueno, que puedan tener acceso al vídeo si lo quieren visualizar. Bueno, pues bien, gracias, Olga. Yo creo que mediante este webinar pues hemos alcanzado el objetivo de poner a las personas en el centro de este proceso de transformación digital y también pues espero que hayamos también cumplido pues el propósito de vencer ese tópico de que la transformación digital pues va solo de tecnología y no de personas. Vale, pues si os parece, damos ahora paso al turno de preguntas. Os animo a que cualquier duda, pregunta, sugerencia que queráis, pues la trasladáis al chat, o si no, abrir micrófono y sentiros libres de trasladárnosla. Sin problema. Dime, Olga. No, que perfecto, que se anime a ello. Vale. Yo, bueno, por romper el hielo te iba a lanzar una cuestión. Yo creo que una de las capacidades clave en esto de desarrollar las competencias digitales y para, digamos, tanto para adquirirlas como mantenerlas en el tiempo, es fundamental eso que denominamos la capacidad de aprendizaje continuo, porque bueno, ya sabemos todos. Exacto. Yo creo esto de la tecnología somos conscientes de que avanza pues muy rápidamente y que hay que estar en aprendizaje continuo, por eso que comentabas del entorno VUCA en el que vivimos y parece pues como que estamos en beta continua en ese sentido. La pregunta es la siguiente, Olga, ¿qué pueden hacer las empresas? O igual no tienen que hacerlo las empresas, sino que es más labor proactiva del trabajador para mantenerse formado y competente en este mundo digital. O sea, algún consejo o algún tipo de información que puedas compartir con nosotros. Hay algo fundamental y es que todos tenemos 24 horas en el día, ni una más. Entonces, la formación necesita de tiempo. Sí que es verdad que tú de manera autónoma tienes que dedicar un espacio de tiempo a formarte o a trabajar ciertas habilidades que necesitas por el día a día. Gracias, Andreina. Pero desde las organizaciones también deberíamos de crear espacios de formación en los tiempos de trabajo, porque dentro de nuestra propia organización hay una evolución continua de procesos y de procedimientos. Y las personas que están en la organización tienen que aprender a trabajar con esos procesos y procedimientos. Entonces, aquí la variable importante para la formación es el tiempo. Es dedicar de manera específica, nosotros personalmente, decir, pues los jueves por la tarde que no tengo actividades, que no sé qué, voy a dedicar 1 hora pues, a buscar en internet información de, por ejemplo, ¿no?, a nivel personal. Pero dentro de la organización, esas reuniones de equipo, esos comités, esas charlas inspiracionales, bien sea de las personas de dentro de la propia organización o de expertos que nos ayuden en una parte de consultoría, pues de 1 hora, de 30 minutos, todas las semanas, cada 15 días, una vez al mes, pero abrir huecos de tiempo en los que realmente dé espacio a la formación.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, Olga, pero es verdad que muchas veces, y de cara a tus superiores, puedes demandar, pues eso, más formación, pero generalmente se percibe pues como salirte del foco, del trabajo que estás realizando y muchas veces no está bien percibido, sobre todo en este tema de las competencias digitales que es muy transversal, sobre todo lo que es el aprendizaje y muchas veces es poco concreto. Entonces, bueno, muchas gracias, Olga. No sé si tenemos algún tipo de cuestión o pregunta más. Tenemos algún que otro agradecimiento de Adreina. Nos preguntan por aquí, sí, nos preguntan, en tu opinión, Olga, ¿qué instrumentos o mecanismos pudieran impulsar el trabajo colaborativo? Vale, lo primero que todo el mundo tenga, o sea, las personas que van a tener que trabajar colaborativamente tengan la capacidad para poder hacerlo, bien sea una cuestión de formación, conocimientos y habilidades, pero también de elementos físicos. Es decir, yo no puedo hacer trabajo colaborativo si no tengo un equipo que tenga las capacidades necesarias para hacer esas tareas o una conexión a Internet. Es decir, tenemos que garantizar que primero todos los recursos necesarios están a disposición de las personas y, por supuesto, entrenar a las personas en ese trabajo colaborativo. Tenemos que crear unas reglas transparentes, unas reglas sencillas. Decía que en trabajo colaborativo cada uno somos responsables de nuestra tarea. Pues como eres responsable de nuestra tarea, no puede venir otro a hacer esa tarea, ni puedes pedir ayuda a otro en un momento dado porque el otro sabe más que tú de ese tema o el otro te puede ayudar. Pero esa conciencia de que esa tarea es exclusivamente mía y soy yo quien tiene que aportar esa tarea al equipo, también es algo vital y necesario para la consecución del trabajo colaborativo. Pero yo lo que he visto muchas veces es que el trabajo colaborativo se cae por la parte de los recursos. Gracias a ti, Jesús. Muy bien. Bueno, pues últimos 20 segundos de preguntas y si no iremos dando por cerrado el webinar, que además ya nos hemos ido un poco largos de tiempo. Bueno, pues parece que no hay nada más. Olga, no sé si tienes algo que añadir. Nada, simplemente agradeceros a vosotros la posibilidad de usar esta plataforma para divulgar esta idea y a los asistentes por estar ahí al pie del cañón. Carlos, preguntan por la presentación. En realidad va a haber un vídeo, ¿no? Las Colgado. transparencias. Sí, bueno, al final nosotros lo que hacemos es volcar esta grabación en YouTube, pero si necesitáis las transparencias por cualquier razón, escribirme al correo otd@coias.es y os las hago llegar sin problema, de manera individual. Vale, pues nada, muchas gracias, Olga, por la presentación, también a todos los participantes que nos habéis acompañado hoy, muchas gracias por conectaros y esperamos, bueno, que haya sido de vuestro agrado y que haya cumplido pues, las expectativas que habéis depositado en este webinar. Desearos un feliz día y nada, esperamos también que nos acompañéis en el siguiente webinar de la Oficina de Transformación Digital. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias.